Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video de esta ocasión vamos a hablar acerca de un objeto que puede ser considerado el mejor cáliz o el más ideal para disfrutar del vino. ¿Sí? No tenemos de cierta manera fechas o protagonistas, autores exactos de este elemento, porque pues como podrán imaginarse, sí es un elemento que viene existiendo desde ya hace varios siglos. Se tienen algunas suposiciones, no tanto registros, de lo que fue la época griega, la época cristiana, y en el siglo XVI no se sabe si pudo haber sido Italia, Grecia, Francia o España. Sí, entonces allí pues son muchos los datos que habría que considerar. También pues se tiene esta, en lo que considero muy fantasiosa anécdota, de una de las tantas posibles concepciones de este elemento. Sí, supuestamente fue para replicar lo que son los pechos femeninos. Aproximadamente en la Edad Media, Enrique II, quien fuera rey de Francia, estaba enamorado de una tal Diana de Poitiers. Sí, entonces, lo que mandó hacer, o lo que pues ordenó hacer más que nada, fue que sus súbditos, vaya, hicieran una copia de sus pechos de Diana de Poitiers. Entonces, fue así que nació la supuesta forma que usó Enrique II. Sí, supuestamente, dentro de lo que cabe. Y esta misma anécdota también podría contarse, o se tiene registro, de que se ha contado con Helena de Troya y con María Antonieta. Sí, entonces, como les digo, no es tan factible o tan confiable el origen que se le da por esta anécdota. Supuestamente, esta es la razón por la cual hay una cierta parte, pues la parte más importante de los brasieres, que se llaman como se llaman. Sí, más adelante podríamos llegar a profundizar acerca de eso. También, pues, se tiene registro de algo, ya no tanto en sí el objeto de este video, pero sí lo que es la jarra para la cerveza, que su supuesta aparición fue en el año 3000 a.C., pero también se tienen otros registros que dan indicios que pudo haber aparecido entre los años 2000 y 1000 a.C., aproximadamente por el antiguo Egipto. Antes de esto, sí, tanto para la cerveza como para el vino, se usaban pues distintos elementos un tanto más naturales, obviamente. Entre algunos de ellos están los cráneos, las conchas y las carcasas marinas. Sí, entonces esto era lo que venía a servir como función de un recipiente, de una vasija para poder tomar algo. También se tiene que el origen se encuentra en los fenicios en el siglo XVI. Sí, como ya les había mencionado, el siglo XVI. El cristal no vino verdaderamente a formar parte de este elemento, algo de lo cual ya es muy característico hoy en día, pero no formó parte fundamental de este objeto hasta que no fue usado por los venecianos. Sí, y aún así, esto no se popularizó hasta el siglo XVIII, nada más y nada menos que por los ingleses. Entonces, su descubrimiento o su aplicación con el cristal fue con los venecianos, pero se popularizó al 100% ya cuando comenzó a ser usado por los ingleses. Este objeto que conocemos hoy en día como la copa. Entonces, la forma. Pues como se podrán imaginar, la concepción formal de la copa es bastante sencilla, la cual está dividida en tres partes principales, las cuales son base o pie, tallo y el cáliz. Sí, el cáliz que viene a ser lo que funciona como el recipiente en sí. La base o el pie tiene que ser de un gran tamaño, por así decirlo, o amplia en su proporción para que pueda soportar el resto del cuerpo de la copa. El tallo viene a ser la conexión entre la base o pie y el cáliz, y se sugiere que se sujete por ahí al tomar vino para que de esta manera no se transmita el calor de la mano al vino, sí, ya que puede alterar sus cualidades. Y terminamos con lo que es el cáliz, que es el recipiente, que muchas veces la parte superior o lo que es la boca y el cierre vienen a ser un poco más pues angostas que el resto del cuerpo del cáliz, y esto se usa precisamente para mantener los aromas del vino dentro de la copa. Dentro de los diversos protocolos que se tienen acerca de pues etiqueta, cómo comer sus alimentos y más específicamente las copas y todo este tipo de recipientes que tienen que ver con las bebidas, tenemos que la copa más pequeña es para los vinos blancos, y esto por tres razones. El vino blanco se sirve frío,
Sí, esta es la primera razón. Y al servirse frío, pues se procura que se sirva en pequeñas cantidades para de esta manera que se pueda tomar toda esa cantidad y que aún se mantenga frío. Sí, entonces sí tiene una función bastante práctica. Los aromas florales y frutados no necesitan tanto espacio para crecerse, ¿sí? Para que se puedan desarrollar completamente. Entonces, contrario al vino tinto, con el vino blanco es muy poco el espacio necesario para que se lleguen a aprovechar todos los aromas que va a estar despidiendo. Y también el cierre más angosto, ¿sí? La parte de la boca, el cierre, obliga que al tomar el vino blanco se tenga que inclinar un poco la cabeza hacia atrás. ¿Y esto qué viene a hacer? Viene a hacer que el líquido caiga en la parte central de la lengua y es aquí en donde están concentradas la mayoría de las papilas gustativas relacionadas a la acidez. Y los vinos blancos vienen a ser un poco más ácidos, entonces es por esto que sí es mucho más aprovechable de cierta manera que el vino blanco se sirva en una copa más pequeña. Y refiriéndonos ahora más específicamente a la copa para el vino tinto, la amplitud de la copa permite aumentar la relación líquido-aire. ¿Sí? La del vino tinto es un poco más grande, entonces al tener un mayor contacto la capa superficial del vino con el aire dentro de la copa, pues podemos aprovechar o hacer que salgan la gran mayoría de los aromas y que de esta manera el vino sepa un poco mejor. De la misma manera tenemos copas alargadas o más conocidas como flautas y esto es más que nada usada para vinos o bebidas espumantes y dentro de todo el mundo de copas pues hay algunas categorías, algunas de ellas siendo balón, flauta, tulipán, de hostelería y jerez. Sí, entonces estos son los tipos de copas que existen. También el término copa viene a referirse en sí muchas veces o se puede usar en sí para la cantidad de vino servida. Sí, copa es el artefacto, el objeto, el elemento, la cosa, pero también copa es para la cantidad de vino que se debe servir, que se sirvió, que se tomó. Sí, en algunas ocasiones también sirve para referirse al volumen que se ha servido de alguna bebida, de algún líquido. Y siguiendo con el protocolo, según la regla, nunca se debe de servir en cualquier tipo de copa más de un tercio de la copa, ya sea bebida espumante, vino blanco o vino tinto. Sí, entonces, independientemente de la altura, más bien del cáliz de la copa, nunca se debe de servir más de un tercio de toda la altura capaz que se pueda llenar de esa copa en específico. También hay un cierto acomodo de las distintas copas disponibles siguiendo la función que sirven, ¿sí? Siguiendo en sí el líquido que supuestamente van a recibir. Entonces, la copa de vino tinto siempre debe de estar a la derecha de la copa de agua. Y asimismo, la copa de vino blanco y la copa de cava siempre deben de estar a la derecha de la copa de vino tinto. Sí, entonces estas simplemente son unas series de instrucciones de cómo pues acomodar sus copas. Y el material. Pues como se podrán imaginar, la copa ha pasado por varios elementos, varios materiales, dado que lleva existiendo pues algunos siglos, incluso algunos milenios. Entonces, entre algunos de ellos están arcilla, madera, metales que podrían ser cobre, estaño, bronce, latón, plata y oro. También tenemos lo que es barro, cerámica y ahora por el cual se le conoce a la perfección, se le podría decir, lo que es el cristal o mejormente conocido como vidrio. Y para terminar, ¿cuál es su relevancia, su importancia y su trascendencia? Pues al ser un elemento que nos ha estado acompañando por bastante tiempo y al ser un elemento, un objeto muy parecido a lo que es el vaso, ya que nos ayuda a almacenar y beber un líquido, pues está por demás decir que es bastante importante, sí. Tanto es así que tiene bastantes significados más allá del objeto, sí, más allá de lo que es lo físico. Como podrán haber escuchado, el Santo Cáliz o el Santo Grial, como también se lo conoce, es supuestamente la copa en donde Jesús tomó vino durante la última cena.
Sí, entonces aquí ya vamos viendo cómo la copa está agarrando mucho significado o valor que ya tiene que ver incluso con la religión y la cultura. Sí, no tanto por ser un objeto en sí, sino porque está muy ligado a elementos culturales de las personas. Y como estuve mencionando a lo largo de todo el video, pues también se le conoce de otra manera, no simplemente como copa, también se le conoce como cáliz, ¿sí? Como les mencioné lo de Santo Cáliz también. Cáliz, específicamente refiriéndose a lo que es lo que almacena la parte superior de la copa, pero algunas veces se refiere como cáliz a la copa, como el objeto en sí, ya que aunque la base o el pie y el tallo no reciban vino, pues en sí la función única que tiene la copa es la de recibir vino. Entonces, cáliz y copa se le refiere a todo el objeto en sí. También está ligada a muchas supersticiones. Por ejemplo, una de estas es que en la Edad Media creían que si se conseguía una copa de cuerno de unicornio y se tomaba algo a través de esta copa de cuerno de unicornio, no iba a ser cualquier veneno que hayas ingerido o que te hayan administrado. Sí, entonces podrán imaginarse cuántas personas se pudieron haber salvado con este método que necesitaba un cuerno de unicornio. Sí, pero es una de las tantas supersticiones o historias que rodean a las copas. Y para terminar, pues se puede decir que es una vasija inconfundible y que está ampliamente ligada a lo que es el vino, su historia, sí, los estudios de todo lo que tenga que ver con el vino y de cierta manera también a los alimentos, sí, ya que si lleva con nosotros aproximadamente 3000 años, 2000 años, pues ya es algo, por así decirlo, cultural, pero hasta la médula. Sí, que ya lo identificamos fácilmente. También la selección de material para saber que una copa es copa o que se trate de una copa más moderna o más contemporánea, pues también tiene mucho que ver, sí, lo que es la copa de vidrio, la copa de cristal. Y también pues su significado formal. Realmente al estar haciendo este video aprendí o descubrí muchas cosas que no consideraba al momento de tomar en cuenta una copa o al momento de ver y usar una copa. Sí, pensaba que simplemente por alguna razón la copa había terminado siendo el recipiente o la vasija predilecta para recibir el vino tinto, blanco o bebidas espumantes. Sí, no pensé que tanto el base o el pie tuvieran su función específica o su razonamiento de cierta manera. Simplemente era como que la base de la copa. El tallo que viene a unir y a evitar que toques en sí el cáliz. ¿Sí? No simplemente era para que no se viera raro el cáliz unido a la base o el pie. Y finalmente llegamos a lo que es el cáliz, que viene a ser la copa en sí, que simplemente no era un vaso de cierta manera deformado, con el cierre más chico, con la parte media un poco más ancha para poder recibir más vino, ¿no? Que sí tiene una función detrás de todo su análisis formal, que sí vienen a cumplir varias funciones. Por este video es todo, nos vemos luego.